Te damos gracias por este día precioso que nos has dado. Gracias por tu voluntad que está siendo cumplida en el mundo y en nuestras vidas. Padre, te celebramos este día juntos en espíritu, Señor, conectados a tu voluntad, a tu palabra, para celebrarte a través de las melodías, a través de los cantos y para escuchar tu palabra. Y juntos, Señor, en familia, a pesar de que estamos distanciados, poder celebrar la Santa Cena. Bendícenos con tu presencia en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
Sigamos adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios a través de este canto. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas, nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado, bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús, creo que tu vida estás, creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús, creo que tu vida estás, creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás, creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo, creo en el nombre de Jesucristo. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos reinará por siempre nuestro
más de tantos que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré Dios, reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador es el infinito Dios, el infinito Dios, que no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas ya, Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Es el infinito Dios, el infinito Dios, tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas ya, eres el infinito Dios, el infinito Dios, que no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas ya. Aleluya. Santo, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias por el honor que nos permite ser parte de tu familia, Señor. Hemos sido reconciliados por la cruz. Gracias por tu presencia, Señor. Seguimos alabando tu nombre este día. Eres hermoso, precioso Cordero, santo y sublime, Jesús, Hijo de Dios, roca inconmovible, amor inagotable, eres incomparable, glorioso Salvador, eterno Rey, vive exclusivo, sol de justicia, príncipe de paz, eres admirable, fiel y verdadero, solo tú eres digno de mi adoración. Mereces gloria, honra, poder y alabanza, mereces gloria, honra, poder y alabanza, mereces gloria,
llegado el momento, hermanos, de participar de la cena del Señor. Si usted ya se preparó, por favor, tómelos y comience a orar, a bendecir los elementos, comience a alabar al Señor en este momento de la Santa Cena. Señor, te damos gracias por este evento maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por tomar la decisión, planear todo esto en la eternidad pasada, Señor. Este evento glorioso, la redención del mundo, pagar el precio. Muchas gracias, Señor. Gracias. Bendecimos este momento, Padre Santo, y tomamos los elementos. Sabemos el símbolo que representan, Señor. Gracias te damos una vez más. Ahí donde usted está, iglesia, bendiga y santifique los elementos. Tome unos segundos para hacerlo. Recordamos, Señor Jesús, estamos haciendo un acto de obediencia al hacer esto, Padre. Te recordamos en este evento maravilloso, en este momento histórico, Padre Santo. Muchas gracias, Señor. Recibe toda gloria, toda honra, en el nombre de Cristo Jesús. Tome los elementos, manténgalos en sus manos. Esa es la palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces que comieres este pan en mi nombre. Coman el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí, en memoria de Cristo Jesús. Tome el jugo. Señor Jesús, queremos participar de esto dignamente, Señor Jesús. Que nuestra mente, nuestro espíritu esté alineada a tus principios, a tu palabra. Al hacer esto con integridad, Señor, con un corazón limpio por tu Espíritu Santo, con una mentalidad disciplinada en buscarte a ti, Padre, con un corazón agradecido por lo que hiciste en la cruz. Recibe gloria, Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, en este lugar de tu presencia, y haz descender a tu poder a los que estamos aquí.
Amados hermanos, el Señor les bendiga, sea con cada uno de ustedes en sus hogares. Doy gracias a Dios porque me permite una vez más compartir con ustedes el mensaje de su palabra. La verdad estoy muy gustoso por poder hablar de su palabra, poder seguir aprendiendo también yo y poder ser de gran bendición para ustedes. Y busco sobre todo que el Señor les bendiga en este tiempo que estamos viviendo. Vamos a seguir, hermanos, con la serie La provisión de Dios, lo cual nuestros hermanos pastores y nuestro hermano Luis han compartido en este tiempo con nosotros estos temas. Y el tema que vamos a nosotros adentrarnos es el contentamiento y la provisión de Dios. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos bendiga y poder adentrarnos a este tema y ser bendecidos por Él. Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, te damos gracias por la vida que nos prestas en estos momentos, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas que acontecen a nuestro alrededor, Padre Celestial. Tú, Señor, nos sostendrás y de igual manera, Padre Celestial, nos guardarás en todo tiempo conforme a tu voluntad, Padre Celestial, y conforme a nuestra necesidad. Padre, ahora te pedimos que nos bendigas, Señor, con tu palabra, para obedecer tu palabra, Señor, y ponerla en práctica, Señor, en nuestros días, Padre Celestial. Te agradezco, Señor, bendice a tu iglesia, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo en este versículo dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. En la Nueva Versión Internacional nos dice de esta manera: manténganse libres del amor al dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y quisiera resaltar en este texto 3 puntos. Quisiera hablar acerca de la avaricia, acerca del contentamiento y por último la fidelidad de Dios. Este versículo, hermanos, nos habla acerca de que seamos libres nosotros de caer en el error de amar más al dinero que las cosas del Padre Celestial. Y en sí la avaricia nos dice que es el afán o deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas para atesorarlas. O sea que el amar al dinero muchas veces nos va a ocasionar un afán constantemente por querer tener riquezas o querer tener provisiones, cosas materiales que muchas de las veces nosotros no podemos tener. Sin embargo, el afán nos va a hacer caer a que constantemente estemos buscando esas cosas y estemos buscando esas cosas para atesorarlas. Sin embargo, Dios quiere librarnos de que nosotros caigamos en ese tipo de errores que es la avaricia. Porque la palabra del Señor en 1 Timoteo 6:10 nos dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa es una raíz maligna, el poder amar las riquezas o tener un afecto al dinero, lo cual significa afecto a la plata o afecto a las cosas comunes, por ejemplo, carros, casas o cosas materiales que podemos tener en nuestra vida y que muchas de las veces queremos atesorarlas y nos está llevando a que acumulemos todas estas cosas en nuestra vida. Y el Señor nos está advirtiendo de que nosotros no caigamos en estas cosas, porque esta es una raíz, el amor al dinero, el cual nos va a hacer caer a nosotros del propósito o objetivo que el Señor se ha propuesto en nuestras vidas, de que vivamos como hijos suyos una vida santa. Porque el acumular riquezas o querer tener más dinero de lo que Dios nos da, vamos a caer muchas de las veces en pecados por el afán
de querer acumular o tener riquezas, dinero o posesiones, las cuales no tenemos nosotros ni la fuerza ni el dinero para poder nosotros hacer esas cosas. Sin embargo, cuando uno se afana en estas cosas y pone su mirada en lo que viene siendo el dinero en primer lugar antes que a Dios, vamos muy continuamente a caer por completo en amar más las riquezas que las cosas del Señor, nuestro Padre Celestial. Por eso el Señor nos advierte que no nos entrometamos, ni mucho menos nos afanemos por el acumular riquezas, porque este es un mal que pervierte nuestra vida constantemente, el cual debemos estar listos para todo tipo de estas cosas que vinieran a nuestra vida y estar preparados para poder aprender del Señor el no caer en este mal, que es la avaricia. Primera de Timoteo 6:9 nos dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La palabra quieren aquí se refiere a un deseo consciente y racional que describe con claridad la motivación de los que son culpables de la avaricia. O sea, una persona quiere decir que él está consciente de lo que está deseando, está consciente de lo que está buscando y está consciente de lo que quiere. Y sin embargo, esa persona es culpable de la avaricia a lo que él está en busca. En este caso, lo que viene siendo el dinero y lo que viene siendo las cosas materiales, el poder atesorarlas. Lo siente como si fuere su Dios, como si fuere lo principal para su vida, el poder obtener todas estas cosas, porque ha puesto ya en su corazón el quererse enriquecerse, y esto le ha causado un amor a las riquezas o a las cosas materiales. Y el verbo caen indica quienes tienen esa clase de deseo caen en todo tiempo de tentación. Continuamente que caen en ese deseo, que caen en lo que estamos hablando, en la avaricia, continuamente van a caer en tentación. Y muchas de las tentaciones es robar incluso o mentir para poder adquirir riquezas o cosas materiales en nuestra vida. Y vamos a caer en esas cosas, hasta inclusive vamos a llegar al extremo, aquel que sí de plano esté ya puesto en su corazón, este deseo en su corazón, el querer obtener riquezas, va a llegar hasta poder matar. ¿Qué pasa cuando hay personas que han llegado ya a este grado? Buscan la manera para obtener el dinero y las riquezas, porque durante su niñez, durante su vida, nunca se preparó y nunca pudo ser alguien en la vida. Entonces busca la manera él mismo de sustentar eso que hay en su corazón, obtener lo que él no puede hacer. ¿Por qué? Porque nunca se preparó. Sin embargo, desea las cosas que los demás tienen. Y él las desea tanto que busca la manera, aún si es posible, poder matar para satisfacer eso que hay en su corazón, el poder adquirir fortuna. ¿Por qué? Porque piensa que la fortuna, porque piensa que el tener bienes es lo mejor que puede haber en la vida de esa persona. Sin embargo, el Señor nos dice y nos llama que esos bienes no depende el hombre, sino que el hombre depende totalmente del Creador, quien es Jesucristo mismo. Necesitamos totalmente del Señor para sobrevivir, para andar y para vivir en esta tierra, porque el Señor nos libra de que caigamos en ese tipo de errores. Y el Señor Jesucristo mismo nos dice en Lucas 12, versículo 13-15, el Señor Jesucristo en ese tiempo está enseñando en esa región, en ese lugar, juntamente con sus discípulos y sus apóstoles.
nos dice, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ese acto que podemos ver aquí, dice la palabra que uno salió de entre la multitud diciéndole al maestro que le ayudara con su hermano para que compartiera con él esa herencia. Este hombre tenía en su corazón ya este hecho. Él pensaba constantemente en el dinero, pensaba en las cosas materiales. Ya su corazón estaba puesto en la avaricia de adquirir riquezas. Pensaba que el adquirir riquezas o el tener posesiones era lo mejor que pudiera tener en la vida. Pensaba que obtener estas riquezas todo le iba a salir bien, de que no iba a haber muchas preocupaciones. Sin embargo, amados hermanos, esto no es así. Muchas veces muchos caemos en este tipo de tentación y creemos que el tener dinero, estar satisfechos con el dinero y tener un poco más y tener posesiones, caemos en este error de que estamos bien. Sin embargo, no es así. Hay muchos dolores en la vida de esa persona que piensa de esa manera. Anteriormente, entrevistaron en una ocasión a un multimillonario y estamos hablando de esa persona que es mexicano, que tiene muchas riquezas, tiene muchos dineros y tiene abundancia de bienes. Sin embargo, en esa pregunta a este millonario le dijeron que si él era feliz con todo lo que tenía. Sin embargo, en ese tiempo su esposa había fallecido y él contestó de esta manera, soy el hombre más infeliz. O sea, diciéndonos que aunque tiene mucho dinero, tiene muchas heredades, eso no es la felicidad. El hecho de que ya no estaba su mujer con él, ya no había un disfrute. Entonces, Cristo nos enseña en este pasaje que no dependamos nosotros del dinero, que el dinero no es la felicidad, ni las cosas materiales, ni las cosas que poseemos van a ser para nosotros lo mejor. Dice el versículo 15, mirad y guardaos de toda avaricia. Cristo está diciéndoles a todos los que están ahí, escuchando, predicándoles y enseñándoles, mirad y guardaos de toda la avaricia. Y les dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Les está diciendo que de los bienes que posee no hay paz, de ahí no proviene la paz, de ahí no proviene el gozo, no proviene la alegría. Ese es un error gravísimo, aquel hombre que pudiera pensar en estas cosas. Por eso Jesucristo trató muchas veces de enseñar acerca del dinero y lo podemos ver en los evangelios. Muchas veces el Señor habla del dinero y las riquezas. Sin embargo, aquí nos enseña que no dependamos totalmente de las riquezas y que eso no depende, las riquezas no dependemos nosotros de las riquezas y que las riquezas no nos van a hacer feliz, amados hermanos, sino que hay algo mucho mejor que va a satisfacer nuestra vida, nuestras necesidades, y esto es Cristo. Cristo va a suplir todo eso en nuestra vida para que no estemos nosotros avariciosos, ni mucho menos pensando que el dinero es lo mejor que podemos tener o las cosas materiales. En cierta forma, hermanos, el dinero en sí no es malo. No consideremos el dinero en malo, sino el dinero es malo cuando uno cae en ese error de tal grado de amar o de caer en la avaricia del dinero. Por eso la palabra, como leímos ahorita, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero en sí no es malo. Deuteronomio nos da una muestra en capítulo 8, versículo 18, nos dice que el dinero no es malo porque Dios es quien provee ese dinero a nosotros para sustentar nuestra vida.
y estar satisfechos con lo que el Señor nos da. Y en sí también el dinero se puede usar para muchas cosas. Nosotros, en este caso, como cristianos, como hijos de Dios, Dios nos da esos recursos y ese dinero no para caer en avaricia, sino para que usemos esos recursos, sepamos manejar bien esos recursos y saber guardar esos recursos en su debido tiempo a sus necesidades. Y también poder usar esos recursos para la gloria del Señor, en este caso, usar el recurso para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que es ir y evangelizar a otros. Es necesario a veces, hermanos, tener que pagar a alguno de nosotros, los hermanos, preparar a alguno de nuestros hermanos a que se prepare, a que estudie, y eso requiere dinero. Requiere para pagar su colegiatura, requiere para pagarle sus comidas, sus cuadernos, sus libros, cosas necesarias. Estamos hablando de esta persona que podía irse a preparar. Entonces es necesario el dinero, pero hay que saber usar este tipo de recursos. Por eso estoy hablando de que el dinero en sí no es malo, sino es saberlo bien administrar. También otra de las cosas que podemos usar, el dinero que el Señor nos da, y que es bueno el dinero, es para poder predicar el Evangelio. Irnos a otro lugar, como en este tiempo el Señor nos ha bendecido, el poder abrir esta misión donde estamos participando y llevando a aquel lugar, hermanos, sustento, alimento. También se requiere dinero porque hay que construir en ese lugar donde estamos evangelizando, y se requiere dinero para poder comprar las cosas necesarias y poder compartirlas con Él. Sin embargo, el dinero que Dios nos da lo estamos usando para un buen recurso que es para toda obra de Él. O sea, en sí, hermanos, lo que estamos hablando, el dinero no es malo, sino hay que saberlo administrar y hay que saberlo organizarnos para poder hacer bien de estas riquezas. Entonces, si no habría el dinero, porque por este mundo donde estamos se requiere el dinero para poder comprar o hacer ciertas actividades. Como lo dice y lo hemos estado hablando, Deuteronomio 18:18 dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Es el Señor quien hace las riquezas. Todas las cosas provienen de Él. En cierta forma, el dinero en sí no es malo. Es malo cuando caemos en el peligro pervertido de la avaricia y lo hemos atesorado en nuestro corazón para acumular riquezas y caer en lazo de toda tentación y caer en el afán o el deseo desordenado, excesivo para hacer riquezas. Eso sí es malo, el no saber una buena administración de las posesiones o el dinero que Dios nos da. Bien, hermanos, vamos a seguir en el siguiente punto, que vamos a hablar acerca del contentamiento. Ahí mismo en Hebreos 13:5 nos dice: contento con lo que tenéis ahora. Una de las cosas que debemos nosotros aprender como cristianos, como hijos de Dios, es aprender a contentarnos con las cosas que Dios nos da en nuestra vida. En cada una de las situaciones que estemos viviendo, el Señor nos provee para nuestro sustento, para el alimento y también para nuestra vestimenta, como también para un hogar. Y debemos de aprender a contentarnos, hermanos, con lo que Dios nos da, nunca poniendo nuestra mirada en ninguna manera a renegar de lo poco o lo mucho que el Señor nos da. En 1 Timoteo 6:6 nos dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y la palabra contentamiento, esta palabra griega significa suficiente en uno mismo. O sea, que el contentamiento de todo lo que nosotros tengamos debe haber suficiencia en uno mismo. Debemos estar suficientes con lo que el Señor nos está dando en nuestra vida. Ese contentamiento debe de permanecer
en nosotros como cristianos lo suficiente que Dios nos da sin querer renegar, ni mucho menos reclamarle al Señor por lo poco o lo mucho que el Señor nos da, sino que eso sea suficiente en nosotros para que estemos contentos con lo que el Señor nos está dando. Esto no quiere decir, hermanos, ni tampoco quisiera caer en que nosotros no podamos en ninguna manera buscar la manera de poder ascender. Sí es bueno poder ascender en nuestro trabajo o buscar oportunidades donde nos vaya un poquito mejor en cuestión monetaria, pero debemos de calcular por qué motivos o por qué razones debemos de buscar estas cosas. Si buscamos las cosas de una manera desordenada, hablando de que yo quiero tener un puesto mejor, pero ese puesto me implica a mí en mi vida el tener más tiempo y estar faltando muchas de las veces a las reuniones, o muchas de las veces estar descuidando mi familia, porque el poder tener un ascenso en mi trabajo, tengo que dedicar más trabajo, tengo que dedicar más horas. Eso en sí debemos de analizar y comprender esta situación. Si nos vamos a encontrar con estas cosas, creo, hermanos, debemos de analizarlo antes de proseguir a este paso. Que nuestro pensamiento sea lo contrario a esto. Nuestro pensamiento debe ser, bueno, yo quiero ascender a porque al momento de ascender voy a tener un poco más de ganancias, voy a tener un poco más de tiempo con mi familia, voy a aprovechar el momento para poder participar dentro de la obra del Señor y poder estar ahí juntamente con mis hermanos. Igual manera, del dinero, que si yo tengo un puesto más arriba y tengo más dinero, ese dinero lo voy a aprovechar para la obra del Señor, para los recursos que hagan falta dentro de la iglesia donde esté cada uno de ustedes congregándose. Eso sería nuestra mentalidad y nuestra manera de pensar, de poder estar contentos con lo que Dios nos da y poder pensar de esta manera, con esta finalidad de que si yo quiero ascender a un puesto mejor y poder tener un poquito más de dinero, es con la finalidad de que yo pueda obtener tiempo y calidad de vida con mi familia, y que ese dinero que Dios me va a dar por haber ascendido a este puesto es para que sea con la finalidad de poder proveer a aquel que está necesitado de nuestros hermanos, poder proveer para la obra del Señor. Porque si pensamos de la manera equivocada de poder ascender y querer obtener estas riquezas para mí mismo, ya estamos en un error. No estamos aprendiendo a contentarnos, sino que estamos buscando un nivel en el cual hablamos anteriormente acerca de la avaricia. Por eso dice 1 Timoteo 6:6, pero la gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Debe ser suficiente para nosotros lo que Dios nos está dando en nuestro tiempo. Segunda de Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí gracia no se refiere a gracias espirituales, sino a dinero y bienes materiales. Dios, hermanos, se va a encargar de abastecernos para nuestras necesidades, incluso muchas de las veces en abundancia. Pero Dios no lo hace con el afán de que nosotros caigamos en la avaricia cuando Dios nos da en abundancia, sino que Dios nos da en abundancia, como decíamos anteriormente, nos da para que demos con generosidad y sabiduría para su obra y sustento también de sus siervos, en este caso los pastores. Y también, hermanos, que demos con generosidad a nuestros hermanos necesitados en la fe y también a nuestros prójimos, aquellos que no han creído en la fe,
con esta finalidad el Señor nos da en abundancia, para que, como dice la palabra, abundéis para toda buena obra. Esa es la finalidad de nuestro Señor, el poder darnos, abastecernos en abundancia, para poder abundar en toda buena obra. Bien, 1 Timoteo 6:8 nos dice: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La satisfacción de las necesidades básicas de la vida debería contentar a todos los cristianos. Muchas de las veces, amados hermanos, no aprendemos el contentarnos, porque muchas de las veces hay un deseo egoísta dentro de nosotros, donde no estamos satisfechos de lo que Dios nos da. Muchas veces el Señor no quiere decir que no nos dé o no nos sostenga. Simplemente a veces el Señor nos prueba para ver qué tanto está nuestra fe. A veces también el Señor nos prueba para que aprendamos a estar contentos con lo que el Señor nos da y con lo que tenemos. Y hablando de este deseo egoísta, y muchas veces no estamos satisfechos con lo que Dios nos da, porque muchas veces codiciamos lo que otras personas tienen o poseen, y sin embargo nos cuesta a veces trabajo el poder contentarnos con lo que Dios nos da o nos sustenta el Señor, o con lo poco que nos está dando el Señor. Y no es porque no nos quiera dar, simplemente porque a veces nos está probando a nosotros y nos está dando los recursos necesarios para nuestra vida. Y muchas veces por eso pasa en nuestras vidas ese deseo egoísta que no está satisfecho de lo que Dios nos da, porque entre nosotros la codicia, y codiciamos lo que no tenemos. Y Pablo, amados hermanos, nos enseña que aprendamos a contentarnos con lo que Dios nos da. Filipenses 4:11, 12, 13, el apóstol Pablo nos habla aquí de cómo él aprendió a contentarse con lo que él tenía o lo que Dios le daba. Dice la palabra en Filipenses 4:11, 12, 13: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo tenía ese contentamiento en su vida, porque él, a pesar de que aprendió a contentarse, a vivir humildemente, y aprendió a tener en abundancia, para todo estaba Pablo capacitado, y todo esto el Señor lo capacitó para su obra, para que él pudiera en ese tiempo ser fortalecido por él, por su palabra, en tiempos de escasez y en tiempos de abundancia. Por eso él dice, casi en el versículo 13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la palabra de todo lo puedo significa ser fuerte o tener fortaleza. Como también la palabra que se traduce, que dice fortalece, significa poner poder adentro. Por eso Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque esa palabra fuerte o tener fortaleza o poner poder adentro, ¿quién lo ministraba? Cristo. Cristo ministraba esa fortaleza, ese poder dentro de Pablo, por el cual Pablo podía decir: sé contentarme, cualquiera que fuere mi situación, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, porque había un control en él por parte ¿de quién? De Cristo. Porque el Señor lo fortalecía cuando padecía hambre o escasez, le daba esa fortaleza y ponía poder adentro de Pablo para que al momento del Señor darle en abundancia, no descuidarse de ninguna manera
y descarriarse o hacer mal uso de esa abundancia que el Señor le proveía. ¿Por qué? Porque Pablo tenía esa fortaleza y tenía ese poder dentro de sí que el Señor le estaba dando en su vida. Y por eso él aprendió a contentarse con lo que cualquiera que fuere la situación que estuviera pasando en su vida. Vivir humildemente, tener en abundancia. Tenía un control absoluto de esas cosas. El no renegar con el Señor porque no le estaba dando lo suficiente cosas necesarias. Igual manera, no entregarse a la avaricia cuando tenía en abundancia, sino que el Señor le estaba proveyendo en su vida, en su espíritu, esa fortaleza, ese poder que accionaba Pablo para que aprendiera dentro de él a contentarse cualquiera que fuere la situación que él estaba viviendo. Igual manera, amados hermanos, esta fortaleza y este poder adentro que tenía Pablo, lo tenemos todos nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Todos aquellos hermanos que se fortalecen en Cristo. Todos aquellos hermanos que están continuamente aprendiendo con el Señor, platicando con el Señor, orando con el Señor. El Señor pone en nosotros esa fortaleza, ese poder para irnos capacitando y poder aprender así como Pablo estaba viviendo y aprendiendo en su tiempo. Pero muchas de las veces, por falta de nosotros de estar al lado de Cristo, por falta de conocimiento, por falta de tener intimidad nosotros con el Señor, no sabemos de todas estas cosas y muchas de las veces nos desviamos y no sabemos vivir en escasez. Y a veces cuando tenemos en abundancia hay un descontrol en nuestra vida y el Señor no nos quiere llevar a que nos contentemos y nos quiere llevar a que cuando tengamos abundancia estemos a un nivel medio, estemos preparados para todas esas ocasiones y no poder estar renegando cuando estamos en escasez y no estar derrochando o hacernos avariciosos cuando estamos llenos o cuando tenemos en abundancia, sino que Dios pone en nosotros ese control y nos capacita para que aprendamos a contentarnos cualquiera que fuere nuestra situación. Pero muchas de las veces no aprendemos estas cosas porque no estamos a los pies del Señor Jesucristo. Muchas de las veces nuestra vida diaria está más pegada a este mundo en las cuestiones rutinarias de la vida, en cuestiones de qué voy a comer el día de mañana, o qué voy a comer el día de hoy, o qué vamos a traer para poder satisfacer nuestras necesidades. Creo que todas esas cosas, por eso no hemos podido aprender el poder contentarnos. Sin embargo, el Señor nos pide que aprendamos a contentarnos, aun cuando estemos escasos o aun cuando estemos en abundancia. Pero muchas veces no aprendemos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos buscando las cosas espirituales. El estar con el Señor para que el Señor sea que ponga en nosotros esa fortaleza y ponga en nosotros ese poder para poder estar en un nivel medio y no caigamos en esos errores. Por eso en Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, su meta era Cristo. Por eso él podía aprender estas cosas, él podía contentarse porque sus ojos y su mirada no estaba en las cosas terrenales, sino en unas cosas mucho más mejores que son celestiales. ¿Y por qué digo? Porque Pablo se le dio
el poder ascender al tercer cielo y poder ver cosas que no pudo contar y que no se le prohibió que él contase y o escribiese, pero vio cosas maravillosas, el poder haber ascendido al tercer cielo. Por eso su mirada y su pensar y su meta era Cristo. La obediencia a Cristo. ¿Para qué? Para hacer la obra de Cristo. Entonces, mientras él estaba ocupado en estas cosas espirituales, celestiales, que tienen más importancia que las cosas terrenales, él pudo aprender a contentarse con lo que Dios le diera, sin salirse del control, ni desmedida en abundancia, ni mucho menos renegar con lo poco que él podía tener. Y ese debe ser nuestra mirada también como cristianos, aprender estas cosas del apóstol Pablo. Debemos de aprender, amados hermanos, a contentarnos cualquiera que fuera en la situación, y eso se hace a través de estar constantes nosotros en una meditación con el Señor, con el Padre Celestial, para que Él nos dé esa fortaleza y ese poder de poder comprender y sobre todo aprender a contentarnos cualquiera que fuere nuestra situación. Para terminar, quisiera tocar este último punto, que es la fidelidad de Dios. Hebreos 13:5, continuando en ese versículo, dice: porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Todos nosotros, amados hermanos, como cristianos, debemos estar siempre confiados en la promesa o fidelidad de que Él nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Vamos a ver algunas citas que muestran que el Señor es fiel y que nunca nos deja y que siempre está al cuidado de todos nosotros, en todos aquellos que han creído en su nombre. Génesis 28:15 dice: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Josué 1:5 nos dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Primera de Crónicas 28:20. Dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Todos estos hombres de fe, amados hermanos, Dios nunca los abandonó, sino que siempre estuvo con ellos hasta terminar la obra que se había propuesto en ellos. Nosotros, mucho menos, amados hermanos, nosotros, el Señor nos abandonará, y menos porque su Hijo Jesucristo nos ha comprado con su sangre preciosa, y el Señor cumplirá su promesa y su propósito en nosotros hasta el final y nos proveerá de todo lo necesario que vayamos necesitamos. Debemos de confiar nosotros en el Señor, en su fidelidad, en su propósito que el Señor nos ha dicho a nosotros en este tiempo, que nunca nos va a dejar y no nos va a desamparar. El Salmo 37, 16, 19 nos dice: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. No existe, hermanos, en absoluto que Dios abandone a los creyentes en Cristo Jesús. Es una promesa de parte de Dios
que Dios nos va a librar y nos sostendrá hasta el final, que el Señor venga por nosotros. Por eso, amados hermanos, quisiera terminar con esto. Debemos de evitar la avaricia y de establecer en nuestro corazón el contentamiento y recordar que Dios es fiel y sustenta nuestras necesidades básicas de la vida. Que el Señor les bendiga.